Bueno, buenos días. Me presento, mi nombre es María Andrea Torres. Les hablo desde Bucaramanga. Yo soy la persona encargada de apoyarle a Palmarisa en todo el proceso de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, quizás este término, no sé si en otras empresas donde estén trabajando, donde hayan trabajado, lo hayan escuchado, pero pues es básicamente la prevención de accidentes y enfermedades laborales en la ejecución de los procesos de la empresa. En este caso, pues la idea de hoy es entregarles una información, relacionada con exactamente lo que acabo de mencionar, la prevención de accidentes y enfermedades en el cargo en el cual ustedes se van a desempeñar o se están desempeñando en este momento. Es una información de introducción, vamos a ver algunos conceptos generales y ya en la medida en que ustedes se van vinculando al plan de capacitación de la empresa, vamos a ir profundizando en otros temas. En este caso, también es importante hablar un poco sobre los accidentes y enfermedades desde el concepto legal para que ustedes entiendan esa definición y todos los reglamentos y políticas que la empresa tiene definidas para gestionar o manejar este tema. Bueno, los objetivos, aquí hay algunos, la idea no es que los leamos tal cual, básicamente es contarles un poco sobre la intención de la empresa en el cumplimiento de esa normatividad que el gobierno colombiano ha emitido relacionada con riesgos laborales. Palmarisa es una empresa responsable y busca generar esos recursos para dar cumplimiento a esa legislación. Cuenta con un programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo para que ustedes puedan ejecutar sus labores no solamente de manera segura, sino de manera óptima y productiva gracias a la inducción que reciben de la parte técnica, ¿sí? de la supervisión. Entonces, la idea es que pues aprovechen y pregunten los espacios que se les dé donde puedan aclarar de pronto procedimientos o sus funciones como tal. Si no están claras, es importante que pregunten y esto quede pues claro en un principio, ¿sí? Otro de los objetivos de este programa o este proyecto de seguridad y salud en el trabajo es implementar medidas de control frente a los riesgos. Ya más adelante vamos a hablar de los riesgos. Vigilar y monitorear las condiciones de salud de ustedes como trabajadores. Para esto pues estamos gestionando los exámenes médicos, que es uno de los frentes más importantes relacionados con seguridad y salud, y responder de forma oportuna ante situaciones de emergencia. Entonces también nos capacitamos y recibimos información respecto a qué hacer, por ejemplo, en caso de una inundación, en caso de una tormenta eléctrica, un sismo, un incendio. Entonces son cosas que vamos a ir recibiendo como instrucciones en este caso. Bueno, pasando, vamos a hablar sobre las políticas. Las políticas tienen que ver básicamente con el compromiso gerencial expresado pues en un documento, ¿sí? Ustedes ahí en la finca van a poder ver en la parte exterior de la oficina las políticas y reglamentos exhibidos. En este caso tenemos unas políticas específicas que es la de seguridad y salud en el trabajo, que básicamente expresa el compromiso con la prevención de riesgos a nivel general y expresa que la gerencia va a identificar estos riesgos, va a generar unos recursos para que la empresa pueda controlar esos riesgos y tiene la intención del cumplimiento legal, que ya lo mencionamos. Asimismo, tenemos la política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas entran lo que conocemos pues como drogas, en este caso se conocen más con este término. Entonces, cocaína, heroína, marihuana, incluso la cafeína entra dentro de sustancias psicoactivas. Pues si abusamos de una sustancia como esta, podemos expresar como que es una sustancia psicoactiva.
Entonces, ¿por qué? Porque pues altera nuestro sistema nervioso central y genera cierta condición de adicción. Entonces, por eso lo incluimos también. En este caso, la política que nos dice, ya ahora lo vamos a ver. Tenemos una política de seguridad vial en donde pues se busca que haya un control de, digamos, de lo que son velocidades dentro de la finca en la conducción de los vehículos como volquetas, transporte, vehículos de carga, en general pues que haya un límite definido y que las personas que están a cargo de conducir lo conozcan y pues lo respeten. Asimismo, para los peatones, pues respetar las áreas, digamos, en donde los vehículos circulan y tener pues como la precaución de mantener esa distancia. Y en prevención de acoso laboral, ya más adelante también vamos a tocar este término. Entonces, política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. Básicamente nos menciona que está prohibido laborar bajo los efectos del alcohol, las drogas o sustancias que generen dependencia. Ya las mencionamos. Es decir, presentarse a laboral. Yo vengo después de consumir la sustancia, me presento a mi jornada laboral. Está prohibido. Hacer uso de bebidas alcohólicas y demás, lo que ya mencionamos, en el horario laboral o dentro de las instalaciones de la empresa. Vender o distribuir drogas, sustancias psicoactivas que generen adicción, está prohibido. Y el consumo de tabaco en zonas no autorizadas. En este caso, buscamos que pues esto no se dé, no solamente por un tema de prevención de enfermedades y de un cuidado de la salud de ustedes como trabajadores, sino porque sabemos que es un riesgo de incendio importante. Si lo estamos haciendo en la plantación, arrojamos una colilla encendida, hay un alto riesgo de que se llegue a presentar un incendio en la plantación. Ustedes saben que esto pues es de un difícil control y de un impacto grande para la empresa. Y es obligación de cada empleado informar si tiene por alguna situación médica indicación del médico para consumir medicamentos, por ejemplo, para dormir, o medicamentos antidepresivos, o medicamentos de tipo psicológico, psiquiátrico en este caso, psiquiátrico, que puedan afectar el cumplimiento de la labor. Es diferente a un trabajador que no tiene ningún consumo médico indicado de, por ejemplo, una sustancia para dormir, por alguna dificultad que tenga en el sueño. Es posible que según los horarios que maneje esto llegue a afectar su desempeño, entonces y pues obviamente lo ponga en riesgo porque nuestra actividad implica ciertos riesgos como el manejo de herramientas, entonces requiere un alto nivel de atención. Básicamente esto es lo que nos indica la política de consumo de prevención de alcohol, tabaco y drogas. Ahora, hablemos un poco sobre este tema. ¿Qué actividad tiene más riesgo? Hablemos de la vida común. Me permito pues lanzarles unos cuestionamientos, ustedes ahí se contestan o conversan sobre el tema. ¿Qué actividad tiene más riesgo? ¿Montar en motocicleta o hacer un viaje en avión? ¿Qué actividad tiene más riesgo? Trabajar junto a un río o trabajar en una estación de servicio. ¿Qué creen ustedes? ¿Y qué actividad tiene más riesgo? ¿Trabajar en una plantación de palma o trabajar en una carpintería? Básicamente estas preguntas están asociadas a que podamos entender que el nivel de riesgo, la percepción del riesgo, está muy ligada a nuestro ser, a nuestras experiencias, a lo que sabemos de la actividad, a qué tanto estamos entrenados en lo que hacemos, entonces, o con qué frecuencia lo hacemos, ¿sí? Entonces es posible que en motocicleta ustedes monten todos los días y es posible que en avión no todos los días, es muy probable que no lo hagan. Entonces, en este caso uno podría decir que cuando la actividad se hace con mayor frecuencia, hay un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque estamos más expuestos, estamos, sí, mayor número de horas expuestos al accidente. Entonces, en este caso podríamos decir quizás todos que es más riesgoso montar en motocicleta que montar en avión.
hay otro concepto y es el control o el nivel de seguridad que ofrece uno de los dos vehículos. En este caso, la motocicleta, sabemos que estamos más, en este caso, desprotegidos. En avión sí, quizás vamos en una cabina, pero si hablamos del número de accidentes que se presentan, por ejemplo, en Colombia, ¿qué es más frecuente, un accidente en moto o un accidente en avión? En moto, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos indica esto? Que como lo usamos con mayor frecuencia y asimismo estamos expuestos en la vía, la motocicleta pues no nos ofrece mayor nivel de seguridad como lo hace por ejemplo un avión en sus trayectos. Sabemos que el nivel de automatización, la tecnología hoy nos permite que un accidente de avión sea casi que, mejor dicho, muy poco probable. Entonces, esto también es un indicador de que montar en motocicleta puede ser más riesgoso. A hoy, ¿no? Si hablamos de hace 30 años, 40 años, obviamente los aviones no ofrecían el nivel de seguridad que ofrecen hoy. Entonces podríamos decir que también sería mucho más riesgoso. Y también pensamos en qué tan grave podría ser lo que pase. Ahí entonces hablaríamos que montar en avión sería más riesgoso porque con mayor probabilidad nos podemos morir. Si montamos en moto es posible que no nos cause la muerte, pero pues sí tenemos consecuencias graves. Aunque también sabemos que un accidente de motocicleta pues puede ser fatal. Eso por hablarles de esos dos ejemplos. Ahora hablemos de la carpintería y el cultivo de palma. Sí, en la carpintería manejamos herramientas y en el cultivo de palma también. ¿Cuál sería el diferenciador? Perdón. El diferenciador sería el nivel de capacitación y entrenamiento que yo tengo. Seguramente ustedes están más entrenados en trabajar en un cultivo de palma que en una carpintería. Entonces es más probable o tiene mayor riesgo para ustedes trabajar en una carpintería porque no conocen los procesos, no tienen la experiencia. Entonces hay muchos factores allí. En este caso básicamente es una introducción para el concepto de riesgo. Riesgo, peligro, incidente o accidente. Entonces en este caso, ¿qué sería una cáscara de plátano? Un riesgo, un peligro, un accidente o un incidente, ahí no lo indican, es un peligro. Si nos exponemos y caminamos por una zona donde haya una cáscara de plátano, tenemos la probabilidad de que nos vamos a resbalar y a caer. Entonces ahí se convierte en un riesgo. Y si nos caemos o nos resbalamos pero no caemos, hablamos de un incidente o un accidente. Es decir, cuando nos caemos y hay un golpe, pues hablamos de que hay un accidente y lo debemos reportar. Y si hay un incidente que yo pues encontré la cáscara y me resbalé pero no me golpeé, pues es un incidente y también lo debemos reportar. Bueno, también hablemos un poco sobre los actos inseguros y las condiciones inseguras. Ahí vemos unas imágenes. Entonces en la parte izquierda vemos a una persona que está organizando una bodega, quizás pensemos en que sea la bodega de sustancias químicas. Entonces eso es un acto seguro. ¿Por qué? Porque estamos buscando generar condiciones de orden. Igual hay una persona que está organizando su bodega de herramientas. Hablamos de que una bodega ordenada es una condición segura de trabajo. Ahora, si encontramos una bodega desordenada, hablamos de que es una condición insegura, ¿sí? Es decir, tiene que ver con las instalaciones o con el medio en el que yo voy a trabajar. Puede ser seguro o puede ser inseguro, pero yo como persona puedo identificar esa condición y debemos reportarla, ¿sí? ¿A quién? Pues al supervisor o al ICET, que es la persona que les apoya con el proceso administrativo. Ahora, si tomamos un machete para abrir una lata, ¿es un acto seguro o un acto inseguro? Decimos que es un acto porque lo está haciendo una persona. Es inseguro porque estamos utilizando una herramienta para lo que no debemos o para lo que no fue diseñada. Ahora, usar un martillo usar un hacha en este caso para clavar una puntilla es un acto inseguro porque estamos usando una herramienta para lo que no fue diseñada. Y dejar elementos de trabajo en zonas de tránsito de personas
es un acto inseguro y es una condición insegura a la vez. ¿Por qué? Porque alguien la puso allí y no la puso en su lugar, eso es un acto inseguro. Y una condición insegura es el que la caja se encuentre ubicada en una zona de tránsito. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que debemos estar atentos cada día en nuestro lugar de trabajo, identificando cuáles son esas condiciones inseguras para reportarlas. Por ejemplo, un hueco, un desnivel importante en la zona de tránsito, en la zona de trabajo, una herramienta en mal estado, ¿sí? Es una condición insegura. Si yo tengo una herramienta en mal estado y no lo reporto, entonces, y la utilizo así, estoy cayendo en un acto inseguro, ¿sí? Si llega a ocurrir un accidente a causa de un acto inseguro, podemos llegar a hablar de que va a haber un proceso disciplinario. ¿Por qué? Porque pues usted debió hacer el reporte y no debió pues omitir como tal una norma o una regla de seguridad. Ahora hablemos un poco sobre los riesgos. Aquí les voy a mencionar rápidamente y ya pues como les dije, en la medida que va pasando el tiempo vamos encontrándonos bien sea de manera virtual o presencial para conversar sobre los diferentes riesgos a profundidad. Hablamos del riesgo público de seguridad vial. En este caso es un riesgo que se expresa relacionado con las condiciones de seguridad que ofrece la ubicación de la empresa. En este caso sabemos que estamos en una zona donde la situación de orden público nos puede ofrecer un riesgo, ¿sí?, de seguridad para nosotros. Entonces es un riesgo público relacionado con quizás una manifestación, una azonada o una toma de los grupos al margen de la ley. ¿Por qué hablamos que es un riesgo? Porque alguien puede salir lesionado allí. Entonces, ya ustedes que viven en la zona saben cuáles son los actos como tal para prevenir estas situaciones. Siempre cuando hablamos de riesgo público, tenemos que tener en cuenta la reserva de la información, cuando nos desplacemos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, buscar alternar de pronto las rutas, o en este caso los horarios no es posible porque ustedes cumplen un horario, pero sí quizás sobre todo la prudencia en la información que yo entrego con mi círculo cercano, familiares, amigos, vecinos. En ese caso, eso es uno de los factores protectores para prevenir cualquier situación, no solamente a nivel de grupos al margen de la ley, sino delincuencia común. Si yo sé que voy a retirar mi nómina o me van a pagar hoy, yo no le voy a contar a mi vecino que hoy me pagan o que mañana me pagan. Es una información que pues debe quedar en reserva. Y también tenemos el riesgo vial, que ya lo explicamos hace un rato con la política. Entonces estamos expuestos a un accidente, por ejemplo, un atropellamiento por el tractor, o a que el conductor tenga una colisión contra algún elemento o contra otro vehículo. Allí podemos salir lesionados, bien sea un peatón o el conductor. Bueno, hablemos de los riesgos físicos. Son aquellos que están relacionados con el medio ambiente donde yo debo trabajar. Entonces hablamos del ruido que se genera, por ejemplo, en el manejo de guadaña. Hablamos de la vibración que se genera en el manejo de la guadaña. Es una vibración que yo recibo en mis manos. Si yo manejo tractor, recibo la vibración en el cuerpo completo, ¿sí? Entonces a esa vibración se refiere. Iluminación, entonces ustedes tienen turnos de trabajo en el día. Digamos que la iluminación es natural y es adecuada para el trabajo que realizan. Si ustedes trabajan en una oficina, necesitarían quizás una luz artificial, y ahí es donde miramos si es suficiente o no para la labor que realizan. Por ejemplo, cuando entramos a las bodegas, sabemos que debemos encender la luz para quizás, no sé, buscar algún elemento o leer alguna etiqueta. Entonces, son actividades del trabajo que pues debemos garantizar tener una iluminación adecuada. Temperaturas extremas, no tenemos temperaturas extremas en Palmariza. Las temperaturas extremas están relacionadas con, por ejemplo, el trabajo en calderas, en fundiciones, o sea, temperaturas altas, ¿sí?, superiores a los 500 grados, incluso a los 300 grados, ya 100 grados en adelante. En este caso hablamos de quizás si ustedes piensan en el calor que hace
cuando están trabajando es más una temperatura que genera disconfort, pero no, difícilmente nos podemos enfermar, por ejemplo, de las articulaciones si trabajamos como lo hacen ustedes allí. Los trabajadores que trabajan en hornos, calderas, sí están más expuestos a una enfermedad como tal por exposición a temperatura. En cuanto a radiaciones, pues en este caso solo tenemos la que nos ofrece el sol diariamente en nuestro trabajo, entonces debemos procurar pues usar la camisa manga larga. Si tienen bloqueador lo aplican, usar su casco que también ofrece pues protección sobre la cabeza para el sol. Bueno, hablemos del riesgo psicosocial. También ya más adelante pues lo vamos a mencionar, con detalle. En este caso es un riesgo que está relacionado con el estrés, que a veces decimos es que el trabajo me estresa, es que el trabajo me tiene cansado, me tiene aburrido. Entonces aquí es importante mencionar que este es uno de los riesgos en donde básicamente el control de la enfermedad, que sería en este caso un estrés, por ejemplo, o bueno, hay otras psicológicas o psiquiátricas, pero está casi que, yo diría que en un 80% está en mis manos el que yo me enferme de esa situación o no. ¿Por qué? Pues sabemos que estamos en una empresa, tenemos asignadas unas funciones, unas actividades específicas que tenemos que cumplir con unos metas en este caso, o bueno, una función específica que se me asigne, o sacar adelante un proceso, ¿sí? Entonces, es mi función y para eso pues recibo una remuneración. Entonces, eso es una, pues o sea, si no me gusta trabajar en Palma o no me siento a gusto, pues sencillamente no trabaja en Palma, ¿sí? O sea, trabaja en otra cosa, pero pues es decisión de cada quien, ¿sí? Entonces, si el hecho de trabajar en Palma lo estresa, pues no trabaje en Palma, ¿sí? Cambie de trabajo. Si no le gusta que su jefe le dé órdenes, pues sencillamente es difícil que en Palmariza pueda desempeñar su labor porque pues tenemos unas funciones específicas y vamos a tener un jefe que nos va a dar unas instrucciones, nos va a poner unas metas diarias, ¿sí? de productividad o de recolección en este caso, según la actividad que tengan que realizar o de poda, cantidad de palmas o cantidad de fruto. Entonces es importante que sepamos que, pues, o sea, están asociadas con la claridad de las funciones. Si yo tengo claridad de mis funciones, pues seguramente voy a tener una tranquilidad en mi trabajo, ¿sí? Si yo tengo un pago a mi labor, pues voy a estar protegido de este riesgo de cualquier enfermedad de ese tipo. Si, por ejemplo, la empresa genera acciones para protegerme de algún accidente, como es esta inducción, entregar sus elementos de protección, permitirles los descansos, bueno, toda esa parte, pues yo estoy protegido de enfermarme de estrés, ¿sí? Ahora, si tengo unas metas definidas, las debo cumplir, ¿sí? Si se me trata con respeto, pues yo estoy protegido. Entonces, lo que les quiero decir es que pues es un riesgo que depende mucho de cada quien. La empresa genera las condiciones o los factores protectores para que ustedes no presenten algún tipo de enfermedad relacionada con el trabajo a nivel psicológico, pero sabemos que las situaciones extralaborales, como la situación quizás económica de casa o la situación de pareja o con sus hijos o alguna enfermedad en la familia, genera pues una predisposición. Entonces el mensaje o la recomendación es poder separar quizás esa situación con su trabajo, ¿sí? Cuando lleguemos a la empresa pues conectarnos con la labor y buscar de pronto pues resolver esas situaciones, buscar el camino para resolverlas para que pues quizás una enfermedad psicológica no los llegue a afectar porque pues sí tienen impactos importantes como en el sueño, en la alimentación, pues se presentan síntomas físicos como dolores de cabeza, sí, entonces pues es como buscar prevenir esta situación.
Tenemos el riesgo biológico, que hoy pues está, digamos, bastante presente relacionado con la exposición a virus, bacterias, hongos, el manejo de animales. Ahí vemos pues los animales, búfalos, caballos. Exponernos a trabajar con este tipo de animales nos puede generar un accidente. Hoy en día estamos expuestos a COVID-19 y es un virus que pues en el trabajo es posible que lleguemos a contagiarnos, ¿sí? Si no llevamos unas prácticas adecuadas, que ya más adelante lo vamos a ver. Entonces es eso. Las plantas también nos pueden generar algún tipo de alergia, ¿sí? Entonces es como si no conocemos alguna o sabemos que alguna es peligrosa o tóxica o bueno, como le quieran llamar, simplemente no tocarla, ¿sí? O buscar alejarnos de esa condición. Entonces con los animales, pues ustedes saben cuál es el manejo seguro de ellos, guardar las distancias, ubicarnos en la zona donde para él no genere amenaza, ¿sí? No molestar el animal, es decir, no tocar partes sensibles para el animal, son factores que pueden llegar a protegernos de un accidente. Y en cuanto a COVID, pues tenemos claridad de que la empresa tiene un protocolo definido para prevenir el contagio, entonces dar cumplimiento a ese protocolo que ya Alicia y Reinaldo les van a dar pues el detalle. Aquí vamos a dar simplemente una introducción. Entonces el COVID pues es una enfermedad respiratoria aguda. Ya ustedes por los medios de comunicación saben de qué se trata, cómo se transmite de persona a persona o por superficies contaminadas. Los síntomas tenemos malestar general, escalofríos, fatiga, dolor de garganta, fiebre, tos seca, dificultad de respirar, pérdida de olfato, gusto, y tenemos otros que han ido apareciendo en medio de esta pandemia por la que atravesamos. Si tenemos alguno de estos síntomas, debemos reportarlos, ¿sí? Ojalá antes de acercarnos al trabajo. Si llegamos y son detectados en el control de ingreso, pues por favor ser muy honestos, muy sinceros, es parte de su responsabilidad y obligación como trabajadores manifestar los síntomas que presenten. Y para prevenirlo, pues básicamente, como les decía, tenemos un protocolo que busca proteger, digamos, evitar el contagio desde acciones como el uso del tapabocas, como la desinfección, el lavado de manos, lo que ustedes han escuchado y lo mismo que imagino, supongo que ustedes practican en casa, como es desinfectar las superficies, la herramienta, sus elementos de protección, sus pertenencias, su celular, hacer el lavado diario de su ropa, de su desinfección de su calzado en casa, evitar quizás el transporte público, ¿sí? Donde haya aglomeración de personas, mantener la distancia. Ahí en el trabajo, pues que sea por lo menos de 2 metros entre cada uno de ustedes. Si tienen que acercarse para conversar, pues respetar esa distancia. Si vamos a estar en una reunión, en una capacitación, respetar la distancia. Y el uso de tapabocas obligatorio para ingresar a las bodegas, a la oficina y cuando tengamos actividades como las que acabo de mencionar. Bueno, el riesgo biomecánico está relacionado con las condiciones de trabajo, por ejemplo, el manejo de cargas, las posturas que ustedes realizan, que yo me tengo que arrodillar o me tengo que agachar o me tengo que extender para hacer un corte para tomar el tubo y alzar mis brazos para hacer un corte. En la cosecha, por ejemplo, es un riesgo biomecánico o ergonómico, también se conoce. Que tengo que levantar un bulto de fertilizante, entonces yo lo levanto, me lo echo al hombro y ahí me puedo lesionar, ¿sí? Entonces, si no lo hago de manera correcta. Tengo que agacharme a recoger frutos sueltos, por ejemplo. Entonces, puedo lesionarme si no me agacho de manera correcta. Si voy a usar el machete en poda y no lo tomo de manera correcta y no hago el movimiento de manera correcta, puedo lesionarme, por ejemplo, un hombro o la espalda. Entonces son accidentes que pueden ocurrir, pero que para eso tenemos unas actividades específicas. Es importante, bueno, aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo,
en el transporte de fruto, en el cargue de fruto, esos giros de columna pues no son adecuados. Entonces, si vemos aquí, perdón, esta zona, ¿sí? Aquí vemos la columna alterada, ¿sí? O sea, estamos haciendo un giro de columna que no debe darse. Debemos, si vamos a girar completo el cuerpo, es decir, pongo mis pies en la ubicación en que deseo. No dejo mis pies quietos y giro solamente el tronco, la columna no. Hacer el giro completo, ¿sí? Más cuando estoy manejando cargas. Por ejemplo, aquí tenemos también una mal agache. En este caso hablamos de esta ubicación, si la logramos ver. La foto izquierda nos muestra que la persona, bueno, las piernas están un poco rectas. Cuando yo me voy a agachar, pues debo procurar flexionar un poco las piernas. Aquí también lo vemos, ¿sí? La espalda debería estar recta y aquí hacer una mayor flexión en las piernas. En este caso estamos preparando el fruto para el cargue en el vehículo. Entonces debemos procurar esto. Cuando vamos a chuzar el fruto, ubicarnos con las piernas separadas. Cuando vamos a hacer la poda, para usar las herramientas igual. Entonces son hábitos que debemos ir corrigiendo. Y adicional, pues debemos tener la práctica de las pausas, en este caso de los estiramientos que están haciendo en las mañanas. Ideal que lo hagan también al finalizar la jornada, donde estiramos y preparamos el cuerpo para el trabajo, estiramiento físico. El riesgo químico lo tenemos presente en forma de polvo, humo, puede ser un gas, puede ser un vapor. En este caso hablamos para el personal, por ejemplo, de sanidad. Bueno, quien fertiliza pues también está expuesto, pero es un riesgo que estamos trabajando. En este caso se busca que ustedes tengan al menos un leve conocimiento por ahora de lo que es una hoja de seguridad, de lo que es los tipos de peligros que me ofrece una sustancia según su característica. Entonces ya aquí vamos a ver algunos conceptos, pero pues básicamente es eso. Puede ser un líquido, puede ser un sólido, ¿sí? Entonces son sustancias químicas que pueden entrar al cuerpo, bien sea por inhalación, por ingestión, puede ser de manera parenteral, es decir, por heridas que yo tenga, que tengo una pequeña cortada y entro en contacto con una sustancia química, ahí está entrando como tal a mi cuerpo. Y por contacto directo con la piel, ¿sí? Por los poros. Entonces es uno de los riesgos importantes, teniendo en cuenta que pues por cualquier forma puede entrar a nuestro cuerpo. Y hay sustancias tóxicas. Debemos entender que todas tienen un grado de toxicidad, o sea, todas podríamos considerarlas como peligrosas. Unas generan una peor consecuencia, unas no tanto, pero pues debemos protegernos para su manejo. En este caso, las hojas de seguridad que tiene en este caso Lisset y que están ubicadas en la bodega, pueden darles una mirada. Ahí nos explican cuáles son los peligros para ese riesgo, sí, o sea, de cada una de esas sustancias. Entonces ahí encontramos cuál es el peligro, cuáles son los primeros auxilios, qué hacer si hay un derrame, cuáles son sus propiedades, su información toxicológica, y entonces ahí debemos estudiar esa información. De pronto este rombo lo han visto, algunas hojas de seguridad lo traen o algunos recipientes o envases. Es importante pues conocer que básicamente el color azul nos indica el riesgo para la salud y puede ser de 0 a 4, donde 4 es muy grave, muy tóxica la sustancia para la salud. Por eso 4 es mortal, 3 es muy peligroso, 2 es peligroso. Entonces debemos identificar, si yo tengo un 4 en el azul, pues eso es una sustancia con la que debo tener mayor precaución que una sustancia 1. Igual en las demás, de 0 a 4, donde 4 es, digamos, lo más crítico. Si hablamos de inflamabilidad, pues es una sustancia que puede generarme un incendio con facilidad si tiene un 4.
¿sí? Entonces, bueno, y allí tenemos diferentes números según la característica de la sustancia. En los recipientes van a encontrar que tenemos estos pictogramas. Es importante que ustedes los identifiquen y sepan pues qué tipo de sustancia es. Si vemos este que tenemos a la izquierda, es explosivo, inflamable o carburante. La diferencia entre inflamable y carburante es que inflamable en la presencia de chispa inmediatamente puede generar llama, y carburante pues requiere, pues además de chispa, requiere una condición de oxígeno, o sea, requiere de ciertas características, o es la que me ayuda pues a avivar el fuego como tal, ¿sí? O sea, enciende más lento que la inflamable. El gas comprimido, ese es el símbolo. Corrosivo, sustancias por ejemplo como el hipoclorito, es una sustancia corrosiva. Por eso no debemos desinfectar las herramientas con hipoclorito. Allí pues Lice les va a indicar con qué, Reinaldo en este caso. Y ese es el símbolo de sustancia tóxica. Entonces si vemos esa sustancia hay que tener mayor precaución con ese tipo de químicos. El signo de admiración lo vamos a encontrar en la mayoría, quiere decir un químico nocivo, pues todos son nocivos en este caso, a menos de que sea una sustancia biodegradable y bueno, amigable con el ambiente y con la salud, pero pues la mayoría que usan ustedes allí tienen cierto nivel de nocivas. Daño al medio ambiente, ese es el símbolo que vemos allí, y daño a la salud, las sustancias que tienen este símbolo del cuerpo como con una explosión en su pecho, son sustancias que pueden llegar a generarnos cáncer a futuro. Bueno, obviamente usándolas, aquí entra el término frecuencia, ¿sí? Según cuántas veces las usemos en el mes o en el día, pues hay mayor riesgo o menos riesgo. Y si yo me protejo, tengo mayor riesgo o menos riesgo de llegar a enfermarme. El riesgo mecánico básicamente está dado por el manejo de herramientas, materiales, equipos o máquinas, ¿sí? Entonces tenemos el machete, el malayo, tenemos que hacer movilización en carretas de fruto, allí estamos expuestos a riesgo mecánico, ¿sí? Puede generar un accidente de trabajo. Locativo, tenemos la condición del medio ambiente, entonces lo que hablábamos de las condiciones inseguras, entonces cómo está el piso, cómo están las condiciones de orden y aseo, las condiciones de almacenamiento. Puede generar un riesgo el que yo almacene, por ejemplo, una torre de cajas hasta el techo. En algún momento, si yo estoy trabajando en esa bodega y llega a caer alguna caja, pues es un riesgo locativo, pues el accidente se dio por un riesgo locativo. Ahora, elementos de protección, pues Lice les va a indicar con más detalle cuáles son los que debemos usar. Las personas que ya vienen trabajando, para quien recibe una reinducción con este video, pues ya los conocemos. La protección visual, en este caso tenemos unas viseras en malla o en acrílico, según la actividad. Casco permanente, el tapabocas, en este caso para prevención de COVID, o si la labor lo requiere, utilizo una máscara para protección de riesgo químico. Botas permanente, guantes permanente, prácticamente en todas las actividades requerimos guantes. Si manejamos químicos, el Lice nos entrega un guante diferente. Para la labor en campo de poda, plateo, bueno, lo que sea que estemos haciendo, cosecha, tenemos que usar los guantes. En este caso trabajamos un guante de baqueta con refuerzo y la ropa de trabajo. La protección auditiva si lo requiero, si manejo guadaña, si manejo motosierra por ejemplo, vehículos o herramientas que generen ruido, necesito protección auditiva. Y si voy a trabajar en alturas, vamos a entrar a usar pues, equipos de protección contra caídas, como es el arnés, las eslingas y demás. ¿Qué es un accidente de trabajo?
es un suceso repentino que causa una lesión y que puede generar pues una perturbación funcional psiquiátrica, la invalidez o la muerte. Es accidente de trabajo el que realizamos en una actividad que me indique mi jefe, bien sea dentro del horario o fuera del horario laboral, pero que tenga una instrucción y una orden de parte de la empresa. También los que se den en las actividades sociales, culturales, recreativas que la empresa organice. En general es esto, pero tiene unas características, tiene que ser repentino. Si yo llegué porque yo anoche dormí súper mal, me acosté en una posición equivocada o tengo un colchón que no me ofrece de pronto una buena postura, amanecí con un dolor de espalda, entonces llego al trabajo, empiezo mi labor, de pronto no hago mi estiramiento y levantando de pronto un fruto o haciendo algún movimiento con una herramienta me genera un dolor más fuerte. Esto pues realmente no es un accidente de trabajo, vendría siendo pues una lesión agravada, ¿sí? En este caso deberíamos consultar al médico y por qué tengo mi dolor de espalda, ¿sí? Entonces es eso, o sea, no es acumulativo. Existe un mecanismo que detona el riesgo, en este caso es repentino, ¿sí? No es planeado, como que me chuzo con una hoja, como que me cae un fruto, ¿sí? Me muerde una culebra, ese tipo de cosas. Y es por causa o con ocasión del trabajo, es decir, puede ser por causa de lo que estoy realizando, es decir, de mi labor y mi cargo, o por situaciones en donde debo trabajar, por ejemplo la culebra, ¿sí? Como debo trabajar en el campo, en una plantación, pues estoy expuesto como tal por esto. Y produce una lesión. Si no hay lesión, no hay accidente. Es un incidente, ya lo hablamos al principio, pero lo debo reportar, ¿sí? Así sea incidente o accidente, lo debo reportar. En este caso vemos qué hacer en caso de un accidente o un incidente. La ARL de la empresa y de ustedes es Sura, ARL Sura. Es una aseguradora que nos ofrece una atención médica en caso de un accidente de trabajo. Entonces debemos hacer un reporte telefónico inicialmente que lo hace la administración de la empresa. Hacemos un reporte escrito que lo debe hacer la persona que se accidenta o su jefe y lo entrega al ISEC. Ella tiene los formatos. Posterior a eso la empresa diligencia un reporte en internet o a través de la internet, un reporte a la ARL y luego hacemos un proceso de investigación donde buscamos identificar cuáles fueron las causas del accidente y luego hacemos unas lecciones aprendidas. Si tenemos un incidente, entonces se hace el reporte y hacemos la investigación. Tenemos un COPAS, que es un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya función es ser puente de comunicación entre los trabajadores y la gerencia. Es decir, ustedes van a identificar ahí en una cartelera quiénes son los integrantes del COPAS y con ellos ustedes pueden expresar de pronto alguna inquietud, alguna solicitud o simplemente algo que tengan que reportar, lo pueden hacer a través del COPAS. Obviamente el supervisor en una primera instancia, pero el COPAS también hace las veces de recoger esas inquietudes. El COPAS también apoya las investigaciones, las inspecciones y propone mejoras para la salud y bienestar de los trabajadores. Responsabilidades de ustedes como trabajadores: procurar el cuidado integral de la salud, suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud, cumplir las normas, reglamentos en seguridad y salud en el trabajo, informar oportunamente al empleador sobre los peligros y riesgos en su lugar de trabajo, participar de las actividades de capacitación como esta u otras que realicemos y contribuir al cumplimiento de los objetivos que vimos al principio. ¿Qué es el acoso laboral? Lo vamos a ver más adelante con una capacitación específica en ese tema. Pero básicamente les digo como que tenemos
como concepto que es una conducta persistente y demostrable. Ustedes dirán acoso. Es que mi jefe me manda a hacer el trabajo todos los días y entonces me está acosando. No, eso no es acoso. Eso es simplemente una exigencia propia del cargo. Mi jefe me tiene que exigir y si me pone unas metas diarias, pues yo debo cumplirlas porque es parte de mi trabajo. Obviamente tienen que ser unas metas acorde al tiempo que tengo, unas metas acorde a mi conocimiento, pero pues hace parte de la ejecución del cargo. Entonces, poner metas no es acoso. Que mi jefe quizás en algún momento está en un momento de rabia o un momento de calor y quizás me levanta la voz para darme una instrucción. Ojalá que no pase, pues ya es un tema de control de las emociones, pero si pasa en una única vez o es ocasional, pues entendemos que somos humanos y pues eso no es acoso porque no es persistente, es decir, no es una cosa diaria que se presente a diario. Y si llega a pasar, bien sea con un jefe o un compañero, pues lo podemos reportar, ¿sí? Pero que sea persistente y demostrable, es decir, que yo tenga por lo menos un testigo, que tenga las pruebas suficientes para poder instaurar esa queja ante el Comité de Convivencia Laboral. Entorpecimiento laboral, por ejemplo, que me mandan a hacer una poda, pero por ejemplo no me entregan las herramientas adecuadas o las condiciones del clima no están dadas y aún así yo debo realizar la actividad. Inequidad laboral, pues de pronto que se genere una carga de trabajo superior, que sea persistente y demostrable para un trabajador diferente que para otro en un mismo cargo. Sí, entonces ese tipo de cosas. Afortunadamente, pues en Palmariza no se da, el manejo que se está dando del personal es adecuado, es un trato justo y respetuoso. Entonces, pues en este caso no hemos tenido quejas. Igual tenemos el comité habilitado, que es el Comité de Convivencia Laboral, que busca recibir esas quejas, proponer acciones para que no se repitan y examinar los casos, ¿sí? Haciendo seguimiento a lo que se proponga. Bueno, ya aquí en resumen hablamos de que debemos tener una higiene postural adecuada, es decir, agacharnos con las piernas flexionadas, de espalda recta, para el manejo de cargas o para las actividades con herramientas. Debemos seguir los instructivos de manejo de herramientas y equipos. Lisset les va a mostrar ahí, ya creo que más adelante tengo algunas acá, pero ella les va a enseñar, o Reinaldo en este caso les especifica cuáles son esos cuidados con el manejo de las herramientas. Preparación física antes del trabajo, durante y después. Si yo tengo fatiga, pues estoy cansado durante la jornada, puedo hacer un pequeño estiramiento y continuar, pero lo mínimo que debemos hacerlo es en la mañana y al salir del turno. Hablamos de riesgo público, hablamos de riesgo vial, de la importancia de usar los elementos de protección personal y de reportar las condiciones, ¿sí?, de riesgo. Aquí están los ejercicios que ustedes van a ver publicados allí para que puedan hacer los estiramientos, participar de los estiramientos cuando la empresa lo organice. De lo contrario, ustedes mismos pueden tomar la iniciativa. Como el manejo seguro del machete, aquí hay algunas recomendaciones. Antes de manipularlo, pues usar los elementos de protección, evitar usarlo para otras actividades para lo cual no está diseñado, mantenerlo en la funda cuando no se esté usando. Si tenemos algún tornillo suelto o el mango está en mal estado, pedir el cambio o pedir la revisión como tal de la empresa, y garantizar que tenga un filo adecuado, ¿sí? Protegerlo del sol y el agua, mantenerlo en un lugar seco. Como tal, el cuchillo malayo, en este caso ustedes saben que utilizan unos tubos, son unos elementos que por su volumen o su longitud, pues en su manejo, en su transporte, pues hay que tener las precauciones adecuadas. En la manipulación ya en la labor de cosecha o corte de fruto, pues se debe tomar con una distancia entre cada uno de los brazos. Ya Lisset, pues Reinaldo les da la indicación. Ustedes si ya han trabajado en palma,
pues no va a ser algo nuevo, o yo realmente ustedes son los que me podrían llegar a enseñar a mí, pero yo simplemente les doy algunas recomendaciones respecto a la herramienta. Utilizar la funda si la tiene en este caso, si no quizás envolverla en una toalla, proteger el filo, ¿sí? En el almacenamiento, verificar que el mango, en este caso el tubo, esté en buen estado, que el ajuste sea adecuado, es decir, cuando yo ajusto la herramienta al tubo quede completamente ajustada, ¿sí? No usar herramientas desgastadas porque pues va a generar un mayor esfuerzo, ¿sí? Entonces allí pueden presentarse accidentes y siempre pues hacer la limpieza adecuada de la herramienta. Hablando de emergencias, pues la empresa cuenta con sus extintores. En este mes pasado nos capacitamos en primeros auxilios. La idea es que podamos capacitarnos en prevención del fuego próximamente. La idea es que podamos establecer quizás con las fincas vecinas algún plan de ayuda mutua donde tengamos nuestro plan de emergencia alineado con el de la zona, ¿sí? Vamos a apoyarnos y hagamos unos simulacros. Este año vamos a hacer uno, próximamente quizás en el mes de noviembre, vamos a hacer un simulacro en donde vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido en emergencias y mirar cómo podríamos reaccionar ante, por ejemplo, un sismo o un incendio en la plantación, por ejemplo. Entonces, empezar a mirar estos aspectos y empezar a capacitarnos para estar preparados, ¿sí? Porque no sabemos qué emergencia pueda llegar a presentarse. Bueno, aquí básicamente cerramos el tema. Fue un video, pues quizás espero que haya servido para que ustedes puedan iniciar ese trabajo o continuar trabajando poniendo en práctica todas estas recomendaciones. Es una introducción, ya poco a poco vamos entrando en los temas más al detalle. Recordarles pues que en todas las actividades, en el corte, en el levante de fruta a granel, bueno, en la poda, cuando hacemos como tal rocería o bueno, manejo de guadaña, tener todas las precauciones, sus elementos de protección, estar atentos. Creo que la mayoría de accidentes se presentan por falta de atención o por confianza, exceso de confianza en que sabemos que llevamos tiempo trabajando en el tema, pero entonces eso nos relaja un poco y no estamos atentos a los detalles en la actividad. Entonces les recomiendo que estén muy atentos. Espero que pronto pues nos podamos volver a ver con quienes ya me vi, quienes no me conocen, pues poder conocernos personalmente en una próxima oportunidad y que mantengan una comunicación siempre con su supervisor en lo que tiene que ver con su estado de salud y con los riesgos propios de su cargo. Entonces creo que por mi parte esa era la información que quería entregarles. Muchas gracias por la atención y cualquier inquietud pueden apoyarse en su supervisor y en Lisette, que es la persona que también está apoyando este proceso de seguridad y salud en el trabajo. Entonces los dejo para que con ella realicen la evaluación, simplemente para saber que tengan claros los conceptos. Recordemos las políticas: seguridad y salud en el trabajo, seguridad vial, prevención de consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y tabaco, y los estiramientos diarios es importante que los hagamos. Entonces, que Dios los bendiga. Muchas gracias.